O sea, estoy de acuerdo en que ahora mismo la situación, sobre todo, lo que genera es mucha incertidumbre. Estamos viendo los índices que hay, ¿no?, de paro en España y está claro que la situación es más complicada, ¿no? Eh, pero el hecho de que buscar un trabajo sea un trabajo, que es otra de las ideas que también les inculcamos, de realmente vosotros, igual que estudias un máster, igual que tomaros esto como si fuese una asignatura de la universidad, un reto profesional, lo que sea, pero realmente tomároslo, les decimos que tienen que dedicar tiempo casi diariamente a la búsqueda de empleo, porque buscar trabajo es un trabajo. Pero yo sí que soy de la teoría de que realmente si tú eres capaz de conocer cuáles son tus mayores fortalezas, si tú realmente tienes claro lo que quieres y lo que buscas, podrás tardar más o podrás tardar menos o utilizarás distintas estrategias. Es decir, yo no te digo que teniendo claro lo que tú buscas o lo que quieres trabajar lo vayas a conseguir enseguida, pero sí que es bueno o que es importante porque si tú eres capaz de diferenciarte y la posibilidad de estar en la fundación te da la oportunidad de que tú realmente pongas en marcha y te diferencies desde el minuto uno, eso va a acelerar muchísimo más el hecho de que tú consigas trabajo antes y que no solo consigas trabajo antes, sino que encima en aquello que tienes claro que es lo que te gusta. Una de las principales canales de búsqueda de empleo es el networking. O sea, aparte de portales, aparte de consultoras de selección, aparte de tal, el networking, cada persona es una fuente de conocimiento y cada persona tiene la capacidad de abrirte distintas opciones y canales de búsqueda de empleo. Entonces es importante, lo que les decimos es que, de hecho les decimos la frase de pon un mentor en tu vida, busca a alguien, y creo que eso la propia fundación te lo da, no solo ahora, sino a lo largo de toda tu trayectoria profesional. Es una persona que te va a abrir muchísimas puertas y que además es una fuente de información que te va a dar muchísimos tips y que te va a ayudar mucho en esta búsqueda. Segundo, creo que el networking a nivel de compañeros, entre ellos mismos, creo que hacen la vida profesional y la carrera profesional es muy amplia y creo que el hecho de fomentar el networking, que se conozcan entre ellos, al final forman una red que es importante cultivar y trabajar porque al final entre ellos mismos son fuentes de talento que entre ellos mismos se pueden ayudar mucho, ¿no? Hay determinadas competencias que nosotros a ellos sí que les decimos que tienen que trabajar, ¿no? Lo primero es apertura, estar abierto e investigar, ¿no? Esa capacidad de investigar, de apertura y sobre todo de curiosidad, porque el entorno cambia tan rápido que hay muchas cosas que ellos no conocen que no saben si le gusta o no le gusta porque no lo conocen. Tener claro, cuanto tú más investigas y más cosas haces, más seguro te sientes. ¿Y cómo ganas seguridad en una búsqueda de trabajo? Cuanta más información tienes, cuanto más te preparas, más ganas en seguridad. Y luego es importante la autocrítica, es decir, ser realistas a la hora de, en función de lo que yo tengo o lo que yo sé o lo que yo soy y mi experiencia y mi background, cuáles son las distintas opciones que me da el mercado. Y te pongo un ejemplo, es el tema del inglés. Hay mucha gente, y sí que nos pasa ahora, que tienes perfiles muy potentes desde un punto de vista de han hecho una carrera, dos máster, y están francamente preparados, pero luego tienen un nivel medio de inglés. Entonces hay que ser realistas con ellos mismos y autocríticos y sobre todo ser capaz de priorizar y decir, oye, tú puedes ser muy bueno desde un punto de vista de capacidades, desde un punto de vista de conocimientos, pero en el mercado, prácticamente en cualquier sector y en cualquier puesto de trabajo, el inglés es crítico. Entonces, si nosotros tenemos un nivel intermedio de inglés, eso nos va a cerrar muchas puertas y es algo en lo cual nosotros incidimos muchísimo. Muchas veces al final ellos son personas que tienen alto potencial, que son muy talentosas, pero les perjudica, ¿no?, esa gestión del estrés o esa situación, ¿no?, que ellos tienen que atravesar, de qué forma nosotros les damos ciertos tips también para prepararse, ¿no? Pues que se graben, por ejemplo, en las entrevistas antes de participar, que escriban y luego, pues, por ejemplo, a la hora de les contamos también que hay muchas empresas que hacen búsquedas pasivas a través de LinkedIn porque tienen una licencia Recruiter. Entonces les damos recomendaciones de que ellos escriban en su perfil de LinkedIn palabras claves en las cuales ellos quieren desempeñar o dedicar en lo que quieren trabajar, ¿no? Y luego también les decimos que hay que tener distintos tipos de currículum en función de la vacante con esas palabras clave. Entonces sí que nosotros intentamos en todo ese proceso, y con eso concluyo, uno de los aspectos principales, oye, piensa de qué forma puedes actuar de forma distinta a lo que lo haría la mayor parte de las personas. Hay determinadas preguntas en una entrevista que te van a caer sí o sí, que es, oye, cuéntame cuáles son tus puntos fuertes y tus áreas de mejora. El 90% de las veces cuando tú preguntas por áreas de mejora, los jóvenes te dicen o que son muy perfeccionistas como área de mejora, o que normalmente también te dicen que tienen muchas áreas de mejora, pero que ahora mismo no les viene ninguna a la cabeza. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es decirles de qué forma hacer en clave positiva el hecho de que tú
oye, tengas determinados aspectos que tienes que mejorar, pero no solo decir lo que tienes que mejorar, sino que dar ejemplos concretos de cosas que tú estás haciendo para mejorar esa área de competencia, ¿no? Entonces, esos son tips que les permiten a ellos diferenciarse y que además les permite ganar en seguridad. Lo que nosotros les decimos es que hay un punto intermedio cuando ellos están en un centro de desarrollo, que es que no están trabajando, pero sí que están viviendo de primera persona y muy cerca lo que es trabajar o lo que es vivir o lo que es estar en una empresa, ¿no? Y entonces, en ese sentido, aparte, por supuesto, además, desde luego nosotros, y estoy seguro que el resto de empresas, les damos mucha facilidad a la hora de, oye, tenéis contacto con nosotros, ya no ahora si necesitáis cualquier cosa podéis recurrir a nosotros. De hecho, pues, algunas personas luego después cambian su currículum y nos lo mandan para que los veamos y tal. Entonces, yo creo que ellos sí que salen con la idea de que realmente el networking, hay algunos que luego les cuesta más y otros menos por esa parte de sociabilidad, ¿no? Pero sí que ellos salen con la idea convencida de que hacer networking es una herramienta fundamental, ya no solo ahora, sino en el futuro para poder crecer y desarrollarse profesionalmente. Básicamente el centro de desarrollo de camino hacia el éxito profesional lo estructuramos en 3 mañanas, ¿vale? Y estamos más o menos en torno a 4 horas cada mañana, ¿no? Entonces, hemos definido nosotros una especie de funnel, digamos, donde hay distintas fases a la hora de buscar trabajo. Una primera fase desde la perspectiva individual de yo como ser humano a la hora de buscar trabajo, cómo he de plantearme mi búsqueda laboral. Y luego hay una segunda parte donde ya entramos en todo lo que tiene que ver con la perspectiva de cómo funciona un proceso de selección de la perspectiva de empresa. ¿Vale? Entonces, en esa primera parte de desde yo candidato o persona, cómo busco trabajo, hay una primera parte que es una reflexión de primeros pasos, que lo llamamos así de, oye, cómo yo tengo que hacer esa reflexión acerca de qué es lo que quiero, ¿no? Luego hay una segunda parte que una vez que yo tengo claro qué es lo que quiero, trabajamos en mi perfil profesional. Curriculum, LinkedIn, Elevator Pitch, etcétera, etcétera. Y una vez que yo tengo claro qué es lo que quiero y tengo claro cómo es mi perfil profesional, lo que hago es cuáles son los canales que yo tengo a la hora de buscar trabajo. Entonces hablamos un poquito de pues, cómo utilizar LinkedIn para encontrar trabajo, portales de empleo, etcétera, etcétera. Y una segunda parte, lo que ya utilizamos es, oye, desde un punto de perspectiva de empresa, hacemos un poco de teoría de cómo funciona, por qué surge una vacante en una empresa, qué es una descripción de un puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Y luego ya entramos en cómo es un proceso de selección, pues el tipo de pruebas que hay, videoentrevistas, entrevistas de trabajo, dinámicas de grupo y luego ya la fase final un poco más de negociación, ¿vale? Entonces, dentro de ese funnel hacemos el primer día, trabajamos con una herramienta que se llama Insight Discovery, trabajamos esa parte de autoconocimiento relacionándola con la parte de primeros pasos. Luego, en la segunda mañana lo que hacemos es más la parte de perfil profesional, de cómo trabajar tu perfil de LinkedIn, qué aspectos tiene que tener sí o sí un perfil de LinkedIn. Les damos un feedback personalizado en grupos reducidos de, oye, el currículum, cómo tienen que presentarlo, cómo tienen que desarrollarlo, etcétera, etcétera. Y en la tercera mañana es todo práctico, porque lo que hacemos es una dinámica de grupos con ellos, les damos feedback, les explicamos cómo funciona y qué es lo que nosotros tenemos en cuenta en una dinámica de grupos y luego, por último, revisamos unas videoentrevistas que ellos hacen, que les mandamos el día anterior y por último ya hacemos roleplays de entrevista donde les hacemos preguntas, ellos nos contestan y les damos ciertos tips o ciertos feedback de cómo es bueno que ellos se comporten o cómo deberían responder a unas preguntas en una entrevista de recursos humanos. Les decimos de qué forma ellos pueden diferenciarse, ¿no? Pues un ejemplo, cómo utilizar LinkedIn y cómo escribir a una persona de recursos humanos, no solo enviar tu currículum en una vacante que esté publicada, sino además hacer una búsqueda de esa de recursos humanos que trabaja en esa empresa y de qué forma yo le puedo escribir para que esa persona llamar su atención para que realmente, oye, marque esa diferencia, ¿no? Una estrategia es sigue trabajando en aquello que se te da bien y busca aquello que es lo que te gusta, porque tú puedes hacer en paralelo varias cosas. Y el hecho de que siempre les pongo el ejemplo, ¿no? De que yo tengo un amigo que empezó a estudiar medicina y a día de hoy es inspector de Hacienda, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Y que todo lo que hagas te va a aportar y va a hacer que te abra una perspectiva diferente de las cosas o que confirme aquello que es lo que tú quieres. Nuestro papel es fomentar, ayudar o impactar en todo lo posible en lo que es la empleabilidad laboral de los jóvenes a día de hoy. A mí la verdad es que sinceramente la primera vez que conocí pues Rescatadores de Talento y la fundación en su globalidad, me pareció espectacular la iniciativa, ¿no? Y me pareció que tiene un impacto brutal y que es algo que es muy necesario. Y bueno, al final participo o trabajo en una empresa que es patrona de la propia fundación y yo la verdad es que soy feliz colaborando y ayudando porque, pues por lo que te he dicho un poco antes, ¿no? Porque creo que sí que aportamos ese valor
y que aportamos esos conocimientos, ¿no? Que igual hacen falta, intentamos aportar nuestro granito de arena en que los jóvenes ganen en seguridad, ganen en objetividad y realmente nosotros seamos una fuente de información que haga que ellos generen distintas opciones, ¿no? Y que realmente puedan tener un plan de trabajo o un caminito de cara a poder conseguir su objetivo en el mundo laboral.